porque seguramente no es tan preciso hacerlo, digamos. Además, para el mapuche y para los indígenas de América, no, esa precisión no es necesaria, o sea, cuadrarse, hacerlo simétrico a la fuerza no es necesario, digamos, porque el ser humano vive en la naturaleza plena. Entonces, claro, se dieron cuenta de que esos 28 días eran 28 días. Y de hecho, valga la presencia de Katia y una Lamien, seguramente que después nos va a preguntar alguna cosa también, ¿no? El ciclo de la mujer, la menstruación, está basado en la luna. Hay un libro de Sonia Montesino por ahí, no recuerdo el nombre. Ese libro, precisamente la señora Sonia Montesino lo hizo con la gente mapuche, y a ella le explicaron bien de que el ciclo lunar era la luna, el rayo de la luna que tocó a la mujer y que le permitió entonces tener la ley de la procreación, porque gracias a ese proceso es que la mujer puede tener hijos y podemos continuar con la especie humana. Y así entonces, claro, se dieron cuenta que la luna tenía varias etapas, la luna nueva, se llama Porapoquillén, la luna creciente, bueno, la Ponquillén, la luna llena, y el regreso de la luna, ¿no? Cuando se va achicando el Afquillén, y así va cambiando. Y entonces dijeron, bueno, un día de Huetripantu, de la noche más larga, del día más corto, marcaron la luna, y luego empezaron a contar cuántas lunas más sucedía para que volviera aquel nuevo día en que nuevamente sucedía esto del día más largo y la noche más larga y el día más corto. Pero eso se debió gracias a que los mapuches descubrieron de que la Tierra era redonda. Y no solamente descubrieron que la Tierra es redonda, sino que descubrieron la inclinación del eje terráqueo. Y eso es lo que acá se ve en el cultrún este, ¿no? Generalmente el cultrún se muestran las dos líneas simétricas que cruzan el cuero del cultrún, pero no, generalmente no se muestra que hay dos rayas más imaginarias que vuelven a cruzar ese punto céntrico, y ahí en ese punto céntrico se produce el ángulo de 23,5 grados. Claro, entonces el cultrún viene a ser una prueba irrefutable del conocimiento de la inclinación del eje terráqueo, digamos. ¿Cómo se lo explicamos a los hermanos Cuenca para que no hagan caso, para que nos crean que nosotros, los mapuches al menos, y los otros pueblos indígenas del cono sur de América, tenían clarita la inclinación del eje terráqueo? El caso quechua es más todavía, los incas tenían la Intihuatana, allí arriba del Machu Picchu, que hoy día se conoce donde amarraban el sol. Claro, no es que amarran el sol. Lo que pasa es que ahí tenían una rayita tan mínima, tan perfecta, para medir la inclinación del eje terráqueo. ¿Y cuánto se podía desviar esa inclinación del eje terráqueo? Hoy día la ciencia occidental sabe que ya no son 23,5, estamos alrededor del 24% de inclinación, es decir, por decir así, está un poco torcida la Tierra, ¿no? Y eso viene de todo este fenómeno del cambio climático, del calentamiento global, de que ya no llueve cuando uno quiere, no queremos, o está fuera del tiempo. Y todas esas cosas se producen por esta desviación de la inclinación del eje terráqueo. Entonces, hoy día nos podemos encontrar con un lítico que está en el Museo Precolombino, que los mismos hermanos Winca y los antropólogos y arqueólogos han dicho que tiene más de 8.000 años, y solamente hay dos de estas piedritas en el territorio nuestro, en Chile, y este que está en el Museo Precolombino es realmente lo mismo, que como que fueran dos cuadrados, uno superpuesto sobre el otro, y muestra las 8 puntas, ¿no? Las mismas 8 puntas que se nos ven en el cultrún acá, si nosotros la graficamos bajo la línea, mirando la línea de Ecuador, enseguida la inclinación del eje terráqueo es esa misma línea. Entonces, tenemos pruebas suficientes de que había un conocimiento científico. Y todo esto es cosmovisión. Todo es cosmovisión. Entonces, claro, uno se pregunta, ¿hasta cuándo la sociedad Winca, la sociedad chilena, va a menospreciar el conocimiento de los pueblos indígenas, no solamente de Chile, sino de toda América, ¿no? Nosotros quisiéramos que los reconocieran, el conocimiento, la sabiduría. Y para eso yo siempre planteo, lo digo en todas partes, tenemos dos fuentes bibliográficas ancestrales. Porque el hermano Winca quiere bibliografía, pero las dos fuentes bibliográficas ancestrales no son
para el Winca, no son para el hermano occidental, porque son propias de la cultura mapuche, ¿no? La primera es la lengua y la segunda son los epeu. Yo sostengo de que el pueblo mapuche debió de haber evolucionado en un proceso de más de 17.000 años con su lengua. Ninguna lengua nace de la noche a la mañana. Entonces, ¿cómo fue naciendo la lengua? Hoy día la sociedad científica está de acuerdo que hace poco más de 100.000 años, 120.000 años, seguramente quizá un poco más, un poco menos, el ser humano no hablaba. En algún momento empezó a hablar. Seguramente cuando empezó a hablar, al conocer las cosas del entorno, fueron poniéndole nombre, como que a la piedra le vamos a llamar curra, en el caso de mapuche, ¿no? Y evolucionó la lengua y fueron comunicándose. Y por eso yo sostengo, siempre digo, de que a nosotros nos queda como la reminiscencia de ese pasado, cuando nosotros decimos el quefafán. Más al sur de Mayeco se dice quefafán, más al norte en Mayeco se dice afafán. Y este es unos gritos especiales. Yo he descubierto alrededor de 8 estilos de grito. Y la más conocida es la I, la A y la O. Y pareciera que entonces el ser humano de hace 100.000, 120.000 años atrás empezó a decir en el occidente. Pero en los pueblos indígenas, especialmente en nuestro caso, el pueblo mapuche habría dicho I. Por eso la primera letra del alfabeto mapuche, la primera vocal del alfabeto mapuche es la I. Entonces decimos I, A, O. Y esa es un grito que permite la curva normal, la curva de Gauss, y ese grito incide en la atmósfera, de tal manera que antiguamente, hoy día ya es más escaso hacerlo, cuando se hacía un Illatún, eran tan poderosos y tan bien hechos los quefafán, que llegaba a la atmósfera, incidía en la atmósfera, y aunque el día estuviera espectacular de sol, en la tarde empezaba a llover, cuando se pedía lluvia. Este manejo del tiempo y del espacio, en el caso de Mapuche, hoy día se ha perdido, porque no hacemos bien nuestros quefafán. Aprovecho de contarles de que hoy día, por ejemplo, cuando vamos protestando, por ahí andamos en el centro de Concepción o Santiago, y empezamos a decir, ya, 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 ya. La Y no existía en la cultura mapuche, ni siquiera en el español. La Y recién hace 180 años se incorporó. La escritura de los primeros españoles que llegaron acá estaba escrita con pura I latina. Entonces, claro, no existía la Y, pero hoy día no, pues hoy día tenemos una mezcolanza entre Y y doble L. Hoy día tremendos profesionales que no saben distinguir cuándo es Y y cuándo es doble L, precisamente porque no existía. Entonces el grito no era ya, 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 sino que era IA. Aquel grito como el asiático, como el que practica karate, ¿no? El grito de la energía del Nehuen. Entonces sí es que hemos dicho de que en este proceso largo, seguramente 17.000 años, quizás más, quizás menos, apareció de que el pueblo mapuche se dio cuenta que la Tierra era redonda, seguramente hace unos 8.000 años atrás, y le puso Chinkus Mapu, Tierra redonda, Tuguay Mapu, Tuguay, que va a dar una vuelta elíptica, es alrededor de algo, del Antú, del Sol. Y claro, por eso nosotros una vuelta completa le decimos Quiñé Pugul Chipan Antú, una vuelta en torno al Sol. Y así se le dice al cumpleaños, y esto es maravilloso porque los viejitos, los abuelos, los papás decían Quiñé Pugul Chipan Antú Tañi Fotum, o Quiñé Pugul Chipan Antú Tañi Ñahue. Tiene un año más, una vuelta en torno al Sol. Qué interesante, qué lindo esto, ¿no? Porque nosotros, yo escribí un artículo deben ser unos 16, 18 años atrás, que se llama La Data Cultural Mapuche y los 12.000 años, y basado en la teoría de los ciclos dije de que nosotros estábamos en el año 12.007, en ese tiempo, hace unos 18 años atrás, y nunca fue objetado ese trabajo, de tal manera que mucha gente se ha agarrado de eso, y sumado desde el año 1541 del gregoriano, cuando hace su entrada al Wincal Guaymapu, nosotros estábamos en el 12.007, y yo digo de que los 7 años lo uso como comodín porque ningún calendario es tan preciso. En algún momento aprendimos a contar y si contamos entonces era porque contábamos los años, ¿no? Entonces, claro,
bajo la teoría de los ciclos, nosotros tenemos el 4x4x4, que es un ciclo elemental, que se llama ciclo intermedio. Después tenemos el otro 9x9, que es súper interesante porque fue la estructuración territorial mapuche. ¿Ya? Todos los territorios estuvieron organizados bajo el número 9. Y si uno saca la cuenta, 9x9 es 81. Al parecer, la aspiración ideal de la vida mapuche, del hombre, de la mujer, eran 81 años. Y yo digo, si uno se portaba bien, mejor dicho, si uno trataba de estar al tanto con la naturaleza, podía tener 9 años más, o sea, llegar a los 90. Qué bonita meta. Sin embargo, con el tiempo, desde los 50, 40, 50 para acá, empezaron a aparecer estudios de los hermanos Winca y dijeron los mapuches morían muy jóvenes, 30, 40, hasta 50 años llegaban. Qué falso. Yo conocí a mi abuelo que murió a los 107 años. Hace 2 semanas murió mi tía, la última tía por el lado del papá, mi tía Tránsita Ñanculef, tenía 101 años. Hace 2 semanas falleció. Pero falleció de vejez. Entonces, claro, el pueblo mapuche tenía una larga data de vida. ¿Por qué? Porque estaba en equilibrio con la naturaleza. Bueno, precisamente basado en la luna, cuando midieron el día Huehuipanto con una luna llena, en algún momento se da, no todos los Huehuipantos, y la luna llena va girando en torno a la Tierra 28 días, nuevamente 28 días, ¿cuántas lunas iba a suceder para que llegara la noche más larga nuevamente? Se dieron cuenta que eran 13 lunas. Y como sabían que cada periodo lunar era 28 días, entonces multiplicaron 13 por 28 y fue fácil y salió el calendario mapuche con 364 días. Hay algunos científicos, algunos pensadores que dicen que eran 364 días y un día vacío para llegar al 365. Pero yo sostengo de que ese ciclo de 365 días y 6 horas que tiene el calendario gregoriano está errado por el tic-tac. Claro, si dicen que hasta están creando el reloj atómico, perfecto. Pero ese reloj atómico que puedan crear, si sigue con ese tic-tac tan rápido que nos hace correr y correr y correr y vivir corriendo y llegar a los 60 años y de repente se da cuenta uno que está corriendo todavía y ya no puede correr, entonces quiere decir que están mal en el tiempo. Claro, y por eso que tenía por acá una cita le aprovecho de decir, de Ervin Laszlo, que Ervin Laszlo es un científico de 80 años húngaro, que él escribió el llamado campo acásico. Y dice, hace 5.000 años los sabios hindú, aparte de los 4 elementos, tierra, agua, aire y fuego, definieron un 5.º elemento que contiene todas las cosas, y eso le llamaron akasha, matriz de toda la materia y fuerza del universo. Me di cuenta, dice él, de que esa idea era lo que yo intentaba definir como campo psíquico y profundo, y le cambié nombre, hoy le llamo el campo acásico. El campo acásico que define este occidental, un científico de larga data, es el Nehuen. Y todo es Nehuen. Y los mapuches conocieron el Nehuen. Le pusieron la palabra, la crearon la palabra, energía. Energía es Nehuen, fuerza. Y todo es Nehuen. Todo lo que hay es Nehuen. O sea, nosotros somos un Nehuen andando. Somos energía latente. Y así entonces, claro, con el tiempo, el mapuche fue creando y conociendo no solamente el movimiento de la luna, de que la Tierra era redonda y que se llamaba Chinquismapu, se dieron cuenta del movimiento heliocéntrico y por eso los antropólogos dijeron, no, los indígenas adoran el sol. Claro, seguro que por eso, digamos, pero es porque los indígenas de América deben ser cerca de 10.000 años, ya conocían el movimiento heliocéntrico. Pero pucha, qué importante esto. No es por mirar en menos a Copérnico, pero si Copérnico tuvo que esperar morir para presentar su trabajo
heliocéntrico y decirle a la sociedad del mundo de que era la Tierra que giraba en torno al Sol. Y los indígenas de acá, nosotros lo sabíamos hace miles de años. Pero ¿cuándo la sociedad Winca va a empezar a considerar estos y otros conocimientos que pueden aportar a la sociedad de hoy día, ¿no? Una sociedad que busque el Kumemongen, una sociedad que no tenga que estar destruyendo la naturaleza todos los días para medir el capital. Bueno, entonces, claro, ahí estoy mostrándole yo de que este año vamos a terminar el año 12.486 y vamos a empezar el año 12.487. Y todos los calendarios del mundo empiezan en el invierno. El 1 de enero, el gregoriano, allá en Europa, es pleno invierno. El 25 de diciembre tienen nieve. Y por eso el arbolito de Navidad, ¿no? Con nieve. Y acá nosotros copiones le ponemos algodones ayer. Entonces, claro, estamos ante grandes paradigmas que tenemos que derribar de la sociedad occidental y replantear los kimun de los diferentes pueblos indígenas de América de la Yala. Aquí yo digo, todos los pueblos indígenas conocían este ciclo, el ciclo que se producía al sur de la línea del Ecuador. El pueblo mapuche le llamaba Huachipanto o Huiñol Chipanantú. El pueblo aymara le llamó Machac Mara y tienen una o dos formas más de llamarle. El pueblo rapaní le llama Mata Iti Api. Y los quechua le llamaban Inti Raymi, ¿no? La fiesta del sol. En realidad es una gran fiesta para todo el cono sur de América, porque si no hubiera sol no habría semilla, no habría producción, no habría nada. Nosotros mismos no existiríamos, ¿no? El ser humano. Y a propósito de ese conocimiento de astronomía, de cosmovisión. Peñi, Juan, sí, dígame nomás, Rodrigo. Importante que me interrumpan. No, si es por el hecho que vamos a cortar esta transmisión, por el tiempo, ¿cómo les voy a hacer enviar el segundo link para la segunda parte? También da pausa. ¿Cuánto te queda a ti? ¿Cuántos minutos te queda ahí? Minutitos, así que lo voy a cortar ahora. Ya. Volvemos en un par de minutos. Yo le envío su correo el link al tiro. ¿Ya? Volvemos al tiro. Volvemos al tiro.